Estas personas que habían salido de la pobreza, que sus padres habían sido pobres y hoy día tenían un bienestar, que es un bienestar falso finalmente, porque es a costa del crédito, a costa de pagarle precisamente a tu hijo un colegio subvencionado particular. De un minuto a otro te quedaste sin pega y volviste atrás. Y el temor que tienen a volver atrás son muy ¿Sabes qué porcentaje de familias en Chile están endeudadas? ¿O están endeudadas? Todo. 73%. Claro. O sea, es un país que vive al crédito. Exactamente. Y que compra la comida al crédito. Y no solamente porque uno pensaría tenemos un proyecto de ley que vamos a presentar por pronto los temas de los créditos, pero no solamente con crédito hipotecario, sino que el crédito consumo va no a comprar algo, sino que a paliar los gastos mensuales. Sí, pues la tarjeta de crédito. El crédito consumo. Yo pido un crédito consumo para poder sobrevivir. Hace mucho rato el chileno viene comprando el pan en 3 cuotas en el supermercado. Te la ofrecen una tarjeta al mismo supermercado. Bueno, Eduardo, para perdón, para que avancemos un segundo, perdón. Perdón, voy al tiro contigo, Germán. Yo encuentro que aquí la clase política, en muchos casos, ha querido pegarse una pasada. Aquí voy. Veo a un gobierno que ha querido ser el campeón mundial en coronavirus, manejo coronavirus. Y han salido a cantar victoria y yo he notado triunfalismo. Ellos dicen que no, yo encuentro que sí. Veo alcaldes, como el alcalde Lavín que revisamos, que ha querido adelantarse a muchas medidas y ha querido ofrecer test rápido y después al otro día ha tenido que guardar los test rápidos. Después ha querido abrir un mall y después, no, este era un piloto para que todos se dieran cuenta que no había que abrir los malls. Aquí todos han querido hacerse una pasada, todos han querido ser los super líderes, todos han querido avanzarse en la presidencial, todos han querido pegarse una pasadita. Y eso confunde a la gente y eso hace que los chilenos hoy día no confíen. Y hoy día a la mañana mi metro dice, no, es que hay una falta de confianza mutua. No, no hay una falta de confianza mutua. Ustedes tienen la credibilidad y tienen la pantalla todos los días para hacer una cadena nacional matinal y para decir, la gente espera las palabras del ministro, la subsecretaria o el subsecretario y los escuchan atentamente. Pero cuando te dicen que te vayas a poder ir a comer una empanada o tomar un café, que vamos a entrar a una nueva normalidad, pero después te dicen, chuta, tenemos 22 fallecidos, guárdense todos urgentes. ¿Qué podemos creer todos los chilenos? Es bueno el punto, Eduardo. Voy a recoger el guante que tú y el tema que pones, porque, a ver, la credibilidad de las autoridades viene mermada hace muchísimo tiempo. Sin ir más lejos, la clase política y los partidos políticos, los diputados, senadores, autoridades, son de los que tienen peores evaluaciones en las encuestas. Y a propósito de encuestas, salió una hoy, de Pulso Ciudadano, que le consulta a los encuestados: ¿cuánta credibilidad o confianza tiene usted en las cifras de muertos y de contagios que se reportan día a día? Y el 62% dice que tiene poca o nada de confianza en las cifras que se entregan a diario en el reporte del gobierno. Yo encuentro que es preocupante. Obvio. ¿Qué les parece el nivel de confianza que están teniendo las autoridades? Tus números son la expresión de lo que estamos hablando. Exacto, diputados de borde. Bueno, está cansado de borde. No, es que este es un tema permanente, no solo con el coronavirus, pero bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, yo siempre invito, lean los informes del PNUD y se van a encontrar con esto hace 10 años reflejado en cada uno de los informes. Chile es el país en donde la gente desconfía más del vecino, de la casa del lado. Varios estudios nacionales e internacionales lo demuestran. Ahora, respecto de este punto, el ministro hablaba en la mañana y el mea culpa relativo que hace, porque tampoco es, oiga, aquí me equivoqué en el trato a los alcaldes, aquí me equivoqué, donde yo creo que hubo errores que ya se corrigieron. Lo que más enfatiza él es la desconfianza de la gente con las autoridades y lo vincula o dice, bueno, después del 18 de octubre. La desconfianza de la gente con la autoridad viene desde mucho antes. Sí. Creo que la enorme mayoría de los chilenos ha cumplido la norma por cuidado personal, por preocuparse de sí mismo, no porque la autoridad se lo esté mandando. Se hace mucho énfasis en la cantidad de gente que no está cumpliendo la cuarentena o que en la noche salen en toque de queda, pero si tú ves, son notorios, pero son cantidades pequeñas. La gente sí está respetando lo que la autoridad está diciendo en general y vemos que la gente hace un esfuerzo por estar con mascarilla, hace un esfuerzo por lavarse las manos permanentemente, etc. El que se tenga desconfianza de la cifra es un mal dato, es un dato complejo. Es preocupante. Claro, es muy preocupante, porque si la gente no nos está creyendo de cuánta gente está contagiada realmente. A ver. Y le pregunto a ¿usted confía en las cifras que entrega el MinSal todos los días? De personas contagiadas, diagnosticadas, absolutamente, porque hay que distinguir los miles de personas que están o estamos, que nos contagiamos, no lo sé, porque no me he hecho nunca el examen, asintomáticos, es una cifra negra que en todo el mundo se reconoce muy grande. ¿Y en los fallecidos? Yo ahí tengo la nota en la carta y entiendo que se va a entrevistar a la persona y ahí tengo una duda porque
se ha introducido incluso que post-mortem se haga el examen. O sea, después de muerto se le haga el examen al cuerpo de la persona para determinar si tuvo o no tuvo coronavirus. Es una instrucción sanitaria, se está haciendo. Aquí el gobierno no quiere esconder cifras de personas contagiadas sintomáticas, no le interesa. ¿Para qué va a querer esconder eso? ¿Qué sentido tendría? El gobierno no quiere hacer eso al revés, es mostrar cifras reales, mostrar cómo, por otro lado... Pero entonces, ¿dónde estamos fallando? Porque el gobierno, o sea, el gobierno dice algo y la gente no cree lo que dice. A este gobierno y perjudica a otros es la cantidad de personas contagiadas versus los fallecidos. Entonces, mostrar mucho contagiado al revés termina ayudando en la cifra final. Me cuesta creer, puede haber algún caso, obviamente que sí. Hoy día se publica, pero no se sabe cuándo se hizo la encuesta. Se hizo ahora estos últimos días, pero ha subido 10 puntos la desconfianza de la encuesta de abril. No, si no lo discuto. A la encuesta de hoy, 15 de mayo. Bueno, pero eso refleja un problema. 6% de desconfianza. Pero hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los representantes y otra son las autoridades. Nosotros, parlamentarios, nos elige la gente, somos representantes de las personas. No somos autoridades, sino que tomamos decisiones, votamos, legislamos leyes, en fin, incidimos en la autoridad. Y hay otros que son autoridades, que son las que dictan, obviamente, decretos, políticas, porque en el fondo la gente obliga a la gente a una determinada conducta. Hoy día, el cuestionamiento, más que los políticos o representantes, es respecto de autoridades. No, pero la autoridad... El de ustedes también está en el suelo, perdóneme que te lo diga. Pero es que tenéis que distinguir, porque me vuelvo a lo mismo. Porque la autoridad finalmente a ver, el ministro Mañalich, me gusta o no me gusta, sea mi color político o sea mi color político, tengo que escucharlo. Porque finalmente el que maneja todos los datos. Pero a ver, y uno espera que maneje... Y espérate, por eso te digo, uno espera que maneje todos los datos, y por eso también que el gobierno ha ido cambiando su postura. Primero solamente los sintomáticos, después por presiones, fue metiendo los asintomáticos, fue poniendo los test y fue desglosando por regiones. Ahora nos enfrentamos por el tema de los fallecidos con esta carta que pone, que puedo hablar de la carta, ¿no? Para no meter las patas, ya. Pone la duda. Esta carta pone una duda razonable. Tenemos todo un tema preparado, tenemos el entrevistado a la carta. Claro, porque esto viene a poner una duda, que es bueno. Nosotros con el diputado Celio hoy de la mañana mandamos un oficio, de hecho al gobierno, para que obviamente explique. Y aquí nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a explicar? Porque una carta de una funeraria puede ser terriblemente perjudicial para una cifra que todos estamos confiando que es la cifra. Pero a ver, aquí dice poca o nada de confianza en las cifras de número de contagiados y muertes. Le pregunto al ex mal dato y preocupante, no hay duda. Si eso y uno también lo ve también en redes sociales, que la gente dice, oye, digan la verdad, porque me imagino que la gente conoce a alguien que falleció, que se contagió, tiene familiares, amistades en los centros hospitalarios. Y porque el mismo colegio se van generando su propia realidad, porque es distinta para muchas personas de lo que dicen de forma oficial. ¿Cuál es su visión? Esto es un proceso largo de pérdida de la confianza. En la pareja, en la vida, entre los amigos, la confianza se gana en 10 años y se pierde en 1 minuto. Es verdad. Y esto es un proceso largo. Fíjate que yo, que todavía tengo memoria, cuando era vocero de Lagos en La Moneda, en la vocería del ministerio se carga las encuestas. Hacíamos y se hacen muchas encuestas. Y yo era una obsesión por las encuestas, semanales, quincenales, cara a cara, olvídate. Y uno iba apreciando ahí en la curva cómo iba descendiendo la confianza, no en todas las instituciones, o sea, fíjate que se permanecía arriba, Carabineros, sí, la PDI, las Fuerzas Armadas, bomberos, radio, televisión, medios, y siempre me fijé en el último tercio, el último cuarto. ¿Quién está ahí? Y ojo, al principio no, pero empezó los 3 poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y eso tiene que ver con una conversación mucho más larga, que fueron las fortalezas y debilidades de la transición. Claro. Que tiene muchas luces, pero también tiene sombras. Y un cierto distanciamiento entre nosotros, comillas, la élite económica, cultural, mediática, política y las masas, la sociedad. Y tiene Oye, finalmente, ¿qué cresta es el 18 de octubre? Claro, me falta de conexión. El punto, el basta ya. No estoy hablando del que quema una iglesia de Carabineros, no. Estoy hablando de... Sí. El mensaje de fondo.
concentración más grande en la historia de Chile convocada con 48 horas. Sí, pero eso también, Francisco, tiene que ver con lo que se permitió a partir de la transición. Ah, no, obvio. Que es que empresarios abusaran con contratos desde el Julia, TAC que estoy hasta... diciendo que Entonces, esto para mí no es blanco y negro. Por eso le digo, o sea, finalmente, ¿a quién se culpa? ¿A quienes firmaron Al esos poder. contratos? No, ¿a quienes tuvieron la culpa? No, obvio, y al poder. A quienes pensaron en construir una gran carretera y no en los quienes lo iban a usar, que no es un lujo. O sea, las Claro, personas que utilizan la carretera no lo Julia, hacen y por a las lujo. promesas de la democracia también, po. Y eso da lugar a los populistas, porque finalmente la democracia da una promesa y nunca la cumple. Nunca, ninguna democracia cumple todo perfecto. Y ahí aparecen siempre los populistas diciendo que pueden traer el cielo a la tierra de la noche a la mañana, cosa que es imposible también. Pero ¿sabes qué? Y cuando la Connie hablaba respecto de las medidas económicas, aquí hay que ser súper claro. La crisis económica va a ser tan grande, y va a ser tan grande, y se habla que va a ser peor que la del año 1929, el siglo XX, que ninguna medida, ojo, ninguna medida de las que se está aprobando, que nosotros hemos aprobado en el Congreso y el ministro Hacienda va proponiendo, va a ser capaz de paliar lo que viene. No. Y eso hay que decirlo, mira, mejor Eso tener miedo que creer que no va a pasar nada o que la cosa no va a ser tan terrible. Yo prefiero ser catastrofista y ojalá que no sea así, pero hay que ponerse siempre en el peor escenario. ¿Sabe lo que pasa, Estar diputado? preparado. Que yo creo que en épocas como la que estamos viviendo, que son épocas de incertidumbre, no sabemos si nos vamos a enfermar o no, sabemos que todos nos vamos a enfermar, pero no sabemos cuándo, si va a haber camas UCI, no sabemos cómo viene la economía. O sea, necesitamos ciertos luces. Y si no nos pueden dar quienes dirigen luces, por lo menos que nos digan la verdad. Te puede dar rango. Y que nos digan la verdad. Es lo Por que ejemplo, pedimos. mira, la verdad. Pero la verdad la está diciendo de alguna manera el gobierno, por ejemplo, con las camas, con Pero los la gente no ventiladores. está creyendo, pues. No, Entonces ahí estamos en un problema mayor. Pero en los ventiladores, por ejemplo, hay una información y por eso eso el gobierno lo hace bien, porque va y comunica bien, vienen los ventiladores en avión, aparece el ministro, incluso el presidente, reciben los ventiladores, tienen cifras monitoreadas de los ¿Consta que esas hospitales. cifras son reales? Bueno, obviamente Sí, que confiamos sí. que son reales, pues. Todo porque todo vamos el a que confiar. sabe- Pero vuelve a hablar de la confianza. Es que si uno no le Vuelve a hablar de la creyera a la confianza. autoridad sanitaria, sería la hueca en pelota. Claro, cerremos la vuelta Esto por es un dentro. problema país, no un problema al gobierno. O sea, no es esto lo que estamos enfrentando y por eso que por lo menos con Mario y dentro de nuestro partido siempre lo hemos tenido. Y por eso nosotros siempre tratamos que el colegio médico ingresara a la mesa desde el primer minuto, que los alcaldes también. Absolutamente, ¿Por qué? Porque sí. nosotros decíamos, oye, esto démosle mirada de país. Démosle mirada de país. Entonces, ¿no habría que cambiar a quien entrega las cifras? ¿No, No, será no. un No, tema de desconfianza ya, ante quien se Mira, para frente al micrófono? yo que soy opositor clarísimo, insisto, porque escuché después de esta escoba, hay algunos amigos míos, bueno, y la acusación constitucional, Ay, no. completamente fuera de lugar. No. Ya. Oye, si tenemos al frente una situación inédita, a lo menos en 100 años, Claro. con 22 muertos hoy día, con 38.000 contagiados sumados todos, con que... 2.659 al día, la última No, lo que sucede es que si tú Es grave. mantienes esa cifra estamos en problemas.